Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Mi nombre es José María Salazar Núñez y hoy tenemos un gran programa. Vamos a conversar con Carlos Garayar y Jessica Rodríguez, quienes conjuntamente han escrito un libro, bueno, una investigación más bien, sobre los mitos y leyendas de América, de nuestro continente. Historias fantásticas, realmente. Vamos a conversar con ellos sobre eso. El libro está editado en Editorial Panamericana, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y mientras tanto, recuerden que somos libros y seámoslo siempre. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y vamos a conversar con Jessica Rodríguez y Carlos Garayar, quienes han escrito y recopilado estas 20 historias mágicas, mitos y leyendas de América. Hola, ¿qué tal? Carlos, Jessica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empezó este proyecto. Bueno, este libro nace a partir de otro libro, en realidad. Hace ya un par de años escribimos un libro que se llamó Memorias del Aire, el Agua y el Fuego, que recreaba personajes y historias de mitos y leyendas del Perú. Con el tiempo se hizo, al poco tiempo en realidad se hizo otra edición que se llamó ya 24 historias mágicas, y bueno, tuvo creo que bastante acogida y nos pidieron ver si podíamos encargarnos de un proyecto mayor. ¿Y cómo ha sido el proceso de, o sea, son 20 historias no solo ya del Perú, sino de toda América? ¿Cómo ha sido el proceso de encontrarlas, de buscarlas, de seleccionarlas, ¿no? Hemos buscado en internet, en libros, recopilaciones, porque evidentemente hay otras recopilaciones como estas, y nuestro principal problema ahí es escoger entre las versiones, ¿no? Como son narraciones orales, cada una es una narración distinta, aunque trate el mismo tema. Entonces nosotros hicimos un trabajo previo, que es seleccionar algunas versiones que después juntamos con otras, en fin, para ya desde el punto de vista narrativo darle una mayor consistencia a la historia, ¿no? Ese fue la primera etapa del trabajo, y la íbamos haciendo en parte simultáneamente con la redacción misma de las historias. ¿Y qué es lo que se encuentra luego de, digamos, de seleccionar las historias y de ya decidir cuáles son? ¿Cuál es un poco el hilo en común de todas las historias? ¿Cuáles son las temáticas que se repiten en nuestro continente en cuanto a la tradición oral, no? En realidad ya desde el libro anterior veníamos concentrándonos mucho en los personajes, es decir, el tratamiento que le damos a las historias acá no es el que haría un etnógrafo, o sea, no buscamos en el fondo ni establecer la versión más antigua ni la mejor versión, sino que trabajamos literariamente. Entonces nos interesan siempre personajes que puedan tener como unas motivaciones detrás y que de alguna manera den cuenta de un universo más complejo, en este caso de alguna manera la cultura, la lengua. Entonces, ¿qué tienen en común? En realidad los lectores nos hacen ver cosas como, por ejemplo, que son personajes solitarios, que son bastante trágicos, casi héroes en muchos casos, ¿no? Y que hay una sensación de estar y no estar dentro de su medio, pero en el fondo los escogemos porque nos parecen muy humanos, aunque algunos son monstruosos, ¿no? O sea, que tienen siempre ese contraluz que creo que puede interesar a los lectores porque se pueden ver reflejados en ellos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia? Decías que, digamos, su trabajo no es tan antropológico, etnográfico, sino más bien literario, ¿no? Y casi de divulgación y de un poco hacer estas historias accesibles. ¿Cuál es la importancia de coger esta tradición oral y traducirla o colocarla, mejor dicho, en la escritura? Yo creo que la tradición oral se está perdiendo, en parte porque ha sido asumida por la literatura. Y la literatura es capaz de darle una profundidad, yo diría un poquito mayor, y sobre todo una expresión más firme, más poética en algunos casos que la simple narración oral. Entonces, y por eso hemos trabajado desde esa perspectiva estas historias. En general, en las narraciones orales, los personajes son de una sola pieza, porque generalmente representan a fuerzas naturales, a instintos, etcétera. No son verdaderamente personas. Claro, son casi arquetipos, ¿no? Arquetipos,
estereotipos, a veces casi abstracciones, ¿no? En fin, entonces nosotros tratamos de humanizar a estos personajes en la medida de lo posible, por supuesto sin distorsionar el núcleo básico de la historia. Ahora, hay acá un problema que fuimos descubriendo, y es que estas historias, por la trayectoria común que tienen nuestros países, se parecen mucho. Hay historias como, por ejemplo, que diré, la del el espíritu de los bosques, que tiene diferentes nombres en distintos países, pero es una historia común y ha sido realmente traída por los españoles. La singularidad viene dada por el elemento indígena, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Guatemala es un mito que tiene algunos elementos que podemos detectar en tradiciones como la europea, pero básicamente es de la zona. Pero eso no quiere decir que solo sea de Guatemala. Claro. Esa misma historia la encontramos en recopilaciones de mitos y leyendas de México, por ejemplo, o de otros países cercanos, Belice, etc. Entonces nosotros tratamos de encontrar en cada país un personaje, una historia que representa a ese país, y lo tratamos de singularizar de alguna manera. Por ejemplo, un trabajo de investigación que hicimos y que nos insumió mucho tiempo fue el escenario. Hemos visto por internet, buscando en todo sitio, el escenario mismo, para poder el color local, más que el color local, digamos la realidad local, ¿no? Por ejemplo, el futre. ¿Cuántos archivos de internet revisamos viendo cómo era el ferrocarril trasandino, cómo era hasta la nieve? Es un trabajo de documentación que nos ha llevado bastante tiempo, pero con ese afán de singularizar esa narración, el jinete sin cabeza, claro, que no solo es de América Latina, sino también está en todas partes. Entonces, eso es lo que hicimos, y darle a ese personaje alguna característica que lo hiciera humano, visible, etcétera, ¿no? Y bueno, hablaban de un poco la acogida que tuvo el anterior libro en sus respectivas ediciones, y quería saber cuál ha sido un poco lo que les ha sorprendido de la reacción de la gente al ver estas historias de esta forma, ¿no? En este formato. Aunque nosotros somos editores, en realidad no nos pusimos a imaginar mucho cómo iba a ser la acogida. Sin embargo, creo que más bien confirma algo, y es que estos libros, bueno, se han difundido muchos en la escuela, entre niños, jóvenes, aunque creo que son de esos libros que cruzan edades, y ellos tienen una experiencia en consumo de narraciones. Entonces, cuando les hemos entregado estas propuestas, ha habido, creo, una buena recepción, una identificación, no solo porque las historias de alguna manera manejan varios hilos, ¿no? Está el misterio, está la aventura, está el terror, sino porque hemos tratado de presentarlas de diferentes maneras. La posibilidad de contar 20 o 24 historias en el caso anterior te da muchas rutas o te exige eso. Entonces, creo que ha funcionado bien, porque siento que no ven lo tradicional que viaja en estas historias como algo lejano. Claro. Y el uso de algunas técnicas modernas pues los hace sentir que esto también puede ser parte de las historias que consumen todos los días, ¿no? En las series, en fin, que hoy se ven mucho, ¿no? Creo que por ahí va. Nosotros no apuntamos específicamente al público escolar. Quisimos que este libro fuera para todos los públicos, pero hay un aspecto que no es que esté orientado al público escolar, sino que tratamos de no descuidar el ritmo del mismo lenguaje. Es decir, que fuesen unas historias que leídas tuviesen el mismo atractivo que una narración oral, por el ritmo mismo del lenguaje. Cuando vamos a los colegios, nos llaman, por ejemplo, en las visitas de autor, Jessica o yo leemos en voz alta, porque, dicho sea de paso, eso no se suele hacer en el colegio, y entonces los niños no suelen internalizar las curvas de entonación que luego son tan útiles, por ejemplo, en la puntuación. Entonces yo siempre les leo un fragmento o a veces un cuento entero, para que se den cuenta de que estas narraciones suenan bien también, ¿no? Es, lo que por supuesto se hace también en obras para adultos, obras de otro tipo, ¿no? Bueno,
Muchísimas gracias realmente, Jessica y Carlos. Eso es todo el tiempo que nos queda. Y ya saben, Mitos y Leyendas de América, 20 historias mágicas, editado por Panamericana. Desde aquí, recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Listo, gracias. Gracias a usted. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Carlos Garayar, a Jessica Rodríguez por la entrevista. Ya saben, su libro está disponible en librerías. Con nosotros será hasta la próxima. Mientras tanto, no se pierdan las novedades. Nos pueden seguir en las páginas de Facebook donde colgamos los programas, en CNV, V chica, y en Somos Libros, Seámoslo Siempre. Las direcciones deben estar apareciendo aquí. Además, también estamos en la página web cnvtdigital.com. Ahí colgamos, renovamos la página semanalmente con todo el contenido por si se lo han perdido. Además, a mí me pueden seguir en Instagram en @Josemaría Somos Libros. Bueno, eso ha sido todo y recuerden que somos libros y seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.